En ánimos del Halloween he estado jugando unos cuantos juegos de terror para aclimatarme un poco. Como ya saben, soy fanático del género y disfruto mucho cagarme encima. El miedo siempre me ha intrigado. Que una obra de ficción pueda trascender de tal forma y convertirse en una pesadilla recurrente en nuestras mentes nos da un indicio del poder de esta sensación para hacer que las cosas perduren en nuestra memoria, la cual lógicamente es la razón por la que muchos huyen de todos los contenidos que produzcan esa sensación. Miedo. Como género en la ficción, su clasificación es curiosa, pues no denominamos las obras como libros de miedo o películas de miedo, buena bici, o juegos de miedo. Solemos definir todo eso con la palabra horror. Y es interesante, ya que pareciera que miedo, horror y terror son todos sinónimos de esa sensación primordial que activa nuestro cerebro gracias a nuestro instinto de supervivencia, y en teoría debería dar igual como denominamos estas piezas de contenido. Pero no, estoy equivocado. Desde la popularización del horror como género literario de la cultura gótica a mediados de los años 1700, se ha venido discutiendo la diferencia entre dos términos, horror y terror. La escritora Anne Radcliffe fue una de las primeras en separar estos dos conceptos, los cuales para ella tenían una distancia considerable en términos de intensidad. Ella decía, y no estoy parafraseando porque lo dijo en inglés antiguo y esa mierda es jodida de entender, pero en esencia es que el terror es lo que precede un evento potencialmente horrible. La sensación generada por la anticipación de lo que está por pasar y de cómo esto se construye es lo que lleva al siguiente paso, que es el horror, la explosión de lo que se está elaborando para causar el impacto. Ahí reside la diferencia entre sentir que el monstruo te está viendo a ver al monstruo cara a cara, o la diferencia entre escuchar a tu madre entrando a la casa cuando tú no has lavado los platos y verla a ella con una chola acercándose a darte tu coñazo. Esto, sin embargo, no es algo establecido. Stephen King ofrece una perspectiva bastante diferente, donde para él horror y terror son sensaciones que surgen por diferentes estímulos, el horror como resultado de lo sobrenatural y del contacto directo con una amenaza, y el terror como respuesta a lo que nos persigue pero nunca vemos. Para él, el horror está por debajo del terror. También tiene otra clasificación que él llama revulsión, y aunque el significado de la palabra en español realmente no apoya esta traducción, él lo define como el uso de lo grotesco para generar el impacto. Independientemente de cómo lo han clasificado los autores a lo largo de la historia, tenemos una certeza, y es que el miedo, digamos que como tratamiento dramatúrgico, se trabaja en magnitudes. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo, los juegos ofrecen algo que otros medios no pueden gracias a su interactividad, y si bien muchos de los elementos de los que se vale vienen de otros formatos, los videojuegos pueden aprovechar al máximo lo que se les ofrece para realmente perturbar. Obviamente que estén bien orquestados es fundamental, pero veamos un poco cuáles son estos elementos en una didáctica lista que llamaré La guía de Gamer Kevmo para cagar a tu audiencia. Todo a favor de una historia que podemos asumir es lo suficientemente buena para que los elementos tengan efecto. También agregaré una pequeña barra que nos puede ayudar a tener una referencia gráfica de la efectividad de dicho elemento. Es bastante intuitivo que el contexto es un punto de partida vital para que tengamos una base sólida para generar el miedo. Un hospital psiquiátrico abandonado es 1000 veces mejor ambiente de terror que una escuela, a menos claro que se le haga el tratamiento apropiado, como bien lo demostró Five Nights at Freddy's, donde jugamos como un guardia de seguridad en un restaurante infantil, y eso no hace que sea menos cagante. Ahora bien, las reglas de la ambientación en los juegos de horror son relativamente simples. Con jugar los principales exponentes del género, nos podemos hacer una idea de los principios básicos. La iluminación, por ejemplo, es fundamental, si el motor gráfico lo permite, claro. Y esto se inspira mucho en el cine. Los altos contrastes y la predominancia de las sombras son códigos visuales propios del terror cinematográfico, pero evidentemente más importante es lo que está siendo iluminado. Recordemos que los juegos involucran el movimiento del jugador por un escenario, y sin un escenario que venda la realidad de lo que se supone que se está viviendo, no importa qué artimaña lumínica se emplee, no se va a generar el efecto deseado. Existen excepciones, sobre todo si son juegos con mecánicas más simples, pero al menos en los juegos en primera y tercera persona, el lugar y la disposición de los objetos, o el arte y la utilería si quieres llamarlo así, funcionan de una forma pasiva para alentar la exploración, y al mismo tiempo desalentarla porque son cagantes. Idealmente, deberían actuar como una recompensa a la curiosidad del jugador, y al mismo tiempo ser una carga constante por ser el ambiente que alberga el peligro. Creo que uno de los mejores ejemplos es el USG Ishimura de Dead Space. El diseño es simplemente genial, nunca te da demasiada libertad como para que se diluya esa sensación de peligro, pero tampoco encierra constantemente al jugador para que ésta se sature y sea obstinante. Un mal ejemplo podrían ser la variedad de juegos que salieron en torno a Slenderman, donde tenías que desplazarte por ambientes bastante grandes, con poca variedad y poco que ver, y lo único realmente atractivo del juego era sobrevivir al monstruo, y si tenía un factor miedo era por el inminente jumpscare que eventualmente verías. Y ojo, esa es una manera válida de generar el miedo y el susto. Podríamos llamarlo como una especie de miedo preventivo, una sensación que surge por saber que es cuestión de tiempo antes de que te topes con la amenaza. Y de hecho, todos los elementos que voy a mencionar le contribuyen a eso, y tal vez debía haberlo explicado antes, pero bueno, ya lo mencioné aquí y me da ladilla reescribir el guión.
Siguiente punto. Gráficas y jugabilidad no necesariamente son conceptos que vayan ni deban ir de la mano, pero sí he notado que no son una contribución tan despreciable, sobre todo si hablamos de juegos de horror y el uso de la revulsión de la que habla Stephen King. Pensemos en Resident Evil 7, la ambientación es excelente, pero en este juego, al menos para mí, uno de los puntos fuertes es el diseño de los enemigos y esos momentos de shock que te hacen decir: verga. Lo grotesco es un tema complejo de elaborar, ya que corre el riesgo de agotar rápidamente, debido a que ese factor de shock va perdiendo efectividad a medida que se va usando, o en la mayoría de los juegos modernos, abusando. Hay juegos que lo normalizan desde un inicio, y lo vuelven algo recurrente, hasta el punto donde los desmembramientos, decapitaciones, mutilaciones, todo se vuelve normal y pierde ese shock inicial. Claro, muchos de estos juegos lo hacen intencionalmente, pero en particular con Resident Evil 7, encuentro que existe un manejo increíble en esta área. Se separa lo grotesco de los villanos, lo grotesco del enemigo común, lo grotesco del ambiente y lo grotesco de lo que le ocurre al jugador, y la manera en la que se intercalan, se hace uso en paralelo de 2 o 3 simultáneamente, o no se usa ninguna por momentos, le da una variedad increíble y una expectativa como jugador porque realmente no sabes con qué te puede sorprender el juego con tu siguiente movimiento. Aquí también hay mucho del diseño inteligente de un juego, saber distanciar los momentos, los conflictos, para que el jugador no se sienta bajo un bombardeo constante. Y eso que acabo de mencionar, un bombardeo constante, también es algo que se debe tener en cuenta. Esto se remite al guión y a la dirección del juego. El ritmo en cualquier forma de narrativa es una necesidad para una recepción ideal por parte del lector o espectador. Cada forma de entretenimiento tiene sus propias necesidades rítmicas, y los juegos evidentemente no son diferentes. Al contrario, la interactividad le añade un peldaño más de dificultad, porque, dependiendo del juego, claro, se tiene el ritmo de la historia y el ritmo de la jugabilidad. El ritmo al que avanza el juego, que no necesariamente va en paralelo con el desarrollo de la historia. Un ejemplo sencillo sería Left 4 Dead, donde los momentos de tensión y calma están controlados por una inteligencia artificial que se encarga de enviar a los enemigos y a las hordas para mantener el juego interesante y se adapta a los jugadores. El truco no está en que el juego te mande enemigos para que no puedas completar tu partida, el truco está en los espacios entre conflictos, en esos momentos de aparente tranquilidad que obviamente no engañan a nadie y uno solo dice: ajá, ya lo vi todo, me voy a morir. Ahora, pensemos un poco en qué es lo realmente efectivo. Dejar espacios para que el jugador respire y pueda relajarse, o simplemente no dejar que respire y que se estrese y le dé un infarto. La mayoría de los juegos de horror dejan que este aspecto esté en manos del jugador, donde puedes tomarte tiempo antes de seguir en la aventura, reabastecerte o quedarte en posición fetal, y en realidad no afectan en mayor medida la intención general del juego, que es cagarte. Por el otro lado, he visto que mantener un ritmo elevado constantemente es una ladilla. Precisamente por eso odio muchos de los juegos de Slenderman que fueron tan populares. Tenían un uso pésimo del ritmo. Muchos alargan el momento dramático, hasta el cansancio. Pero con el paso del tiempo le han permitido al pobre Slenderman tener juegos con ritmos mejor manejados. Porque los desarrolladores han entendido que existe una necesidad como jugadores de tener tiempos de respiro. Que la tensión sea tan constante es formulaico. Le quita el peso a todos los demás elementos porque no les estamos prestando atención y no terminan de hacer su trabajo, que es apoyar la construcción del miedo. Y solo quedamos a la expectativa del jumpscare para que se termine la sensación. Vean la diferencia con otros juegos como Dead Space o Silent Hill, donde podemos esperar por momentos antes de volver a la aventura, y por ende al miedo. Por mucho tiempo pensé que este era el deber ser, que el jugador controlara este aspecto, dado que si es controlado por el juego, el miedo se vuelve predecible. Pero hermano, tomemos un momento para agradecer que en este mundo hayan genios que llegan y revolucionan esta mierda. Todo lo que quería conocer sobre ritmo en la jugabilidad, Alien Isolation vino y me dijo: ¿qué vas a saber tú, gafo? La mecánica es genial, no solo porque el ritmo lo dicta el propio juego con muy poco control del jugador, gracias a una elaborada inteligencia artificial, sino que no satura en tensión y te ofrece momentos de calma, pero sabe cuándo romperlos, lo que hace que los momentos de calma sigan siendo de tensión porque sabes que es algo intencional, es un preámbulo que la inteligencia artificial está haciendo con todas las ganas de joderte, estás bajo su merced. Ese es el miedo, no es poner el peligro en tu espalda constantemente, es que juegue contigo, que sientas que disfruta viéndote sufrir, le da un componente orgánico al miedo, y sientes que lo que te está persiguiendo es real. Bien, llegamos a lo que se suele asumir es en donde descansa el peso del miedo en un juego de terror. Tiene cierta verdad, y es el punto donde ha habido más experimentación en los últimos años. Partamos del punto lógico. ¿Qué hace que sintamos miedo en la realidad? Independientemente de si es un miedo razonable o fobia a las arañas o a los payasos o al agua, o si es miedo a algo más sobrenatural como los demonios o los fantasmas, el miedo surge por la relación amenaza-yo, lo que me puede pasar a mí estando expuesto a eso. Pues bien, llevar esa relación a la realidad virtual para emularla no es algo que nos haya logrado ya. Con respecto a la jugabilidad y el tema de hacernos sentir vulnerables, los juegos lo han hecho bastante bien. A veces demasiado bien. Marico, pero ni siquiera le puedo dar una cachetada a este pana, de verdad.
tan inútil soy. Y este es un punto que suelo tocar con frecuencia cada vez que hablo con alguien sobre juegos de terror. ¿Es tan necesario llevarnos al extremo de la debilidad para hacernos sentir miedo? Evidentemente no. Podemos contar hasta el cansancio todos los juegos del género donde podemos defendernos del peligro, y juegos que por su naturaleza no involucran combate violento ni confrontaciones, y no dejan de dar miedo. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues para mí el truco está en todo lo demás, en cómo el juego integra cada elemento para el disfrute del jugador. Si el juego es de aventura, de disparos, de estrategia, o en primera persona, o en tercera, o si es un plataformero, piénsenlo. ¿Ha sido la jugabilidad en sí lo que nos ha asustado, o ha sido la concatenación de todos los elementos? No quiero inferir tampoco que la jugabilidad no hace nada en lo absoluto. Pienso que el estilo del juego tiene un papel importante en nuestra percepción general. Si es en primera o tercera persona, tal vez nos puede involucrar de una manera diferente con el terror en comparación con un plataformero, pero de raíz todo depende de la eficiencia con la que todo lo demás esté diseñado. Pues participar en un juego con malas ambientaciones, mal uso de las gráficas y pésimos ritmos, obviamente no te va a asustar, es una mierda. Y claro, me dirás, pero Kevin, cualquier juego así sea de acción, si no está bien diseñado, no cumple su propósito, lo cual es totalmente cierto, pero los juegos de terror pueden empujar un poco más su efectividad si hacen buen uso de la jugabilidad para incorporar formas nuevas de interactuar en el juego, como lo mencioné en el video de la locura en los videojuegos, poniendo como ejemplo el sistema de sanidad. Sin embargo, la realidad es que el miedo depende de un elemento en particular, como pueden ver en la barra de miedo que todavía no está llena en su plenitud. Este último elemento es el que puede llevarnos del tengo miedito al nah huevonato y cagao. Y ese elemento es... No es coincidencia que el sonido tenga tal efectividad. El oído es bastante sensible a los estímulos auditivos. Los mejores exponentes del arte audiovisual saben esto, que antes de lo visual viene el sonido audiovisual. ¿Sí? Las complejidades de por qué es tan efectivo son complejas, pero permítanme sintetizarles un poco esa información para que nos hagamos una idea de por qué el audio en general es el punto a atacar si lo que se quiere es asustar. Verán, el oído no solo se encarga de escuchar. Una parte en específico dentro del oído interno, el cual es el sistema vestibular, tiene la noble función de proveernos con el balance y la orientación espacial. Y como parte de un sistema más grande, que es el sistema auditivo, obtenemos como resultado que el oído juega un papel fundamental en nuestro sentido de la ubicación. Y claro, son dos sistemas con funcionamientos muy diferentes, pero que trabajan en paralelo, para ofrecernos la mayor contribución en que estemos ubicados en los espacios de la realidad, que no vayamos por la vida mareados y tropezando. Y de hecho, según estudios, esa es una de las razones por la cual los borrachos olvidan cómo realizar la simple labor de caminar, porque el alcohol afecta directamente al sistema vestibular. Pero volvamos al punto. El sonido es vital por lo sensible del oído, por eso ha habido tanto entusiasmo en el desarrollo de nuevas formas de involucrar al oyente a través del audio, lo cual se hace evidente con el advenimiento del sonido 8D. Y claro, el sonido a su vez tiene sus clasificaciones dependiendo de su función. Todo eso es lo que compone la banda sonora, la música, los diálogos, los ruidos de fondo, las atmósferas sonoras, todo lo que escuchamos. Pero eso no es algo en lo que quiero elaborar por los momentos, y ahora simplemente quiero que pensemos en el sonido en su totalidad y de cómo puede ser la diferencia entre un juego de meh y un juego de terror o horror, o como quieras llamarlo. Tan importante es que hasta se pueden prescindir de otros elementos siempre y cuando este esté bien desarrollado. Es más, se le puede quitar a un juego los ambientes y las gráficas y es más, puede hacer que el juego sea única y exclusivamente sonido. Bueno, y la jugabilidad, no se le puede quitar eso a un juego, por definición tiene que tener jugabilidad. Pero imagina un juego que pueda asustarte con una jugabilidad tan simple y que vaya en función del sonido, sin ningún otro tipo de apoyo para reforzar el miedo. En el 2010, para los dispositivos móviles de Apple, salió un juego llamado Papa Sangre, en el cual jugabas como muerto en el más allá. Me encantaría mostrarles el gameplay, pero desafortunadamente este juego ya no sigue disponible en la App Store, y solo puedo recurrir a los videos que los desarrolladores subieron a YouTube. Lo genial de Papa Sangre era que la experiencia del miedo descansaba en su totalidad en el sonido. En el juego no podías ver dónde estabas, lo único que podía guiarte era lo que escuchabas, qué tan lejos se escuchaba y hacia qué lado eran tus indicativos de posición, y con una interfaz bastante simple realizabas los movimientos. Obviamente tenías que tener audífonos para que la vaina fuese efectiva. La premisa era que estabas caminando a oscuras en el más allá con muchos monstruos queriendo comerte, y me imagino que ya verás el encanto del juego. Recuerdo haberlo jugado y haber pasado una de las mejores experiencias en lo que a juegos de terror se refiere. En pocas palabras, me cagué. Fue específicamente gracias a Papa Sangre que empecé a prestarle más atención a este elemento cuando jugaba otros juegos de terror, y me di cuenta de por qué bajarle el volumen o quitarme los audífonos al jugar reducía tan significativamente el efecto del videojuego. Privar por completo de su banda sonora cualquier pieza audiovisual orientada hacia el miedo le quita por completo su propósito. Así que si realmente quieres asustar, ya sabes que el sonido es el pilar del miedo, a menos que seas sordo. No había pensado eso.
Los sordos tienen miedo. Pero bien, ¿qué me dices tú? ¿Qué elemento encuentras más aterrador en un videojuego de terror? Compártelo abajo. Se supone que este video iba a salir el día de Halloween, pero estuvo sujeto a varios cambios porque me veía tentado a seguir y seguir agregando información hasta que tuve que cambiar el guión por completo y regrabar algunas cosas y todo chocaba con mis horarios de trabajo, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Aprovecho también para agradecerles a todos ustedes, mi estimada audiencia, pues ya somos más de 5000 suscriptores y que sigamos creciendo a ese paso de vencedores me llena de entusiasmo para seguir haciendo contenido para ustedes. Como siempre, un agradecimiento especial a Nanotime, Psypunisher, Codred, el Sr. M y mis patrones por su contribución invaluable en la producción de mis videos. Y no solo los de YouTube, también es una contribución que me ayuda mucho para mantener la producción de mis proyectos en general, incluyendo los de las redes sociales. Si te gusta lo que hago, considera apoyarme siendo un patrón de la familia Kevmo. Y sin más nada que agregar, mierda, espero que no, reescribí este guión como 3 veces, me despido.